¿Y si el problema no es que no sepamos lo que es bueno, sino que no creemos que sea posible vivirlo? Muchos de nosotros caminamos por la vida con una sensación amarga. Sabemos qué deberíamos hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que deberíamos perdonar, pero no podemos. Sabemos que deberíamos amar más y que el rencor no conduce a nada, pero seguimos amarrados a nuestras heridas. Sabemos que el egoísmo destruye, pero nos cuesta soltarlo. Ahora bien, ¿y si no se trata de una falta de conocimiento, sino de fe en que el bien es realmente posible? El libro del Deuteronomio nos lanza esta sorpresa. Este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dt 30, 11 a 14. Estas palabras de Moisés sorprenden por su optimismo. Él habla al pueblo de Israel y les recuerda que cumplir los mandamientos de Dios no es algo irreal. No es una empresa de héroes ni de iluminados. Es algo cercano, al alcance, posible. Será cierto. Escuchar esto, hoy, puede resultarnos chocante, porque nuestra experiencia va por otro lado. Muchos intentamos cambiar y no lo logramos. Nos acusamos interiormente de nuestras faltas. Caemos una y otra vez en los mismos errores. Queremos dejar ciertos hábitos destructivos, pero volvemos a ellos. Quisiéramos vivir más plenamente el Evangelio, pero nos quedamos en la superficie. ¿Quién puede decir que tiene un corazón puro? ¿Quién puede afirmar que no cae al hablar, al juzgar, al reaccionar? Como bien decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta distancia entre lo que reconocemos como bueno y lo que finalmente hacemos es una de las grandes tragedias humanas. Entonces, ¿por qué Moisés afirma con tanta seguridad que la ley está cerca, que no es imposible? No está siendo ingenuo. Aquí entra en juego una figura clave del pensamiento cristiano, San Agustín de Hipona. En sus confesiones, San Agustín narra con una honestidad brutal su lucha por vivir el bien. Él sabía, como nosotros, que el bien no es un concepto difícil de entender, sino una práctica difícil de vivir. Él mismo escribe, sabía que debía hacerlo, pero no quería hacerlo todavía. Me decía, mañana, pero ese mañana no llegaba. Agustín reconoce que el bien no es lejano en el pensamiento. ¿Qué es mejor? ¿Ser justo o injusto? Es obvio. Pero también reconoce que hay una fractura dentro del ser humano. La voluntad está herida. El deseo es ambivalente. El alma está dividida. El bien está cerca, sí. Pero hay una lucha dentro. Una especie de batalla interior entre la claridad moral de la mente y la opacidad de las pasiones. Y esa batalla la conocemos todos. Por eso Agustín no se limita a darnos consejos morales. Él suplica, grita, llora. Sabe que lo que necesitamos no es solo saber lo que está bien, sino ser sanados por dentro para poder vivirlo. Pensemos en esto. ¿Realmente es difícil amar? En muchos momentos, amar es lo más natural del mundo. Un padre no necesita motivaciones externas para amar a su hijo. Una madre no necesita una ley que le ordene proteger al pequeño que lleva en brazos. Hay algo en nosotros que ya sabe amar, que fue creado para el amor. Y sin embargo, lo que más hacemos en la vida es explicar por qué no amamos. No me habló bien. No se lo merece. Ya lo intenté una vez. No tengo tiempo. Es complicado. Me falló. Vivimos tratando de justificar nuestra falta de amor. Y eso muestra algo importante. No es que no podamos amar, es que estamos heridos. Nos cuesta exponernos, nos cuesta confiar, nos cuesta entregarnos porque hemos sido lastimados. Y muchas veces nos encerramos en nosotros mismos, no por maldad, sino por miedo. Entonces, la dificultad no está en el amor en sí,
sino en el camino hacia el amor, en dejar atrás nuestros mecanismos de defensa, en volver a confiar, en abrir el corazón, aunque duela. Volvamos al texto del Deuteronomio. Lo que Moisés afirma con tanta fuerza es que el mandamiento está cerca, no en el cielo, ni más allá del mar, no en un código secreto que solo los sabios descifran. Está en tu boca y en tu corazón. Eso quiere decir que el bien resuena con lo más profundo de nuestro ser. No es una carga externa, sino una verdad interior. Fuimos creados para amar, para vivir en la justicia, para hacer el bien. La ley de Dios no es una imposición, sino una voz que reconoce nuestra identidad más profunda. Pero para vivirla, necesitamos recordar quiénes somos. Necesitamos despertar de la amnesia espiritual en la que muchas veces caemos. El pecado, más que una maldad activa, es muchas veces una desconexión con nuestra verdadera vocación. Es olvidar que estamos hechos para la luz, para la bondad, para la entrega. Y aquí el cristianismo da un paso más, porque no basta con saber que el bien está cerca. Necesitamos un camino para que esa cercanía se haga vida. Necesitamos una presencia que transforme, que sane, que renueve. Esa presencia es Jesucristo. En Él, la palabra ya no está solo escrita en tablas, ni proclamada desde un monte. En Cristo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la ley vivida, la bondad hecha rostro, la gracia encarnada. Jesús no solo nos enseña el bien, lo vive en nosotros. Él no nos da una carga, sino que nos ofrece su yugo suave y su carga ligera. Él no nos exige desde fuera, sino que habita en nuestro interior por el Espíritu Santo. Por eso San Pablo podrá decir: ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, el bien se vuelve posible. No porque seamos más fuertes, sino porque Él actúa en nosotros. La gracia no anula nuestra libertad, la libera. Quizás hoy te sientes lejos, quizás sabes todo esto, pero no lo vives. Te sientes estancado, frustrado, culpable. No te desesperes. El primer paso no es hacer más cosas, ni prometer cambios heroicos. El primer paso es abrir el corazón a la gracia, pedir con humildad, como San Agustín: dame lo que mandas y manda lo que quieras. Esa apertura interior es el comienzo de toda conversión. Y es también el reconocimiento de que el bien está cerca, pero no es obra nuestra, es don de Dios. Vuelve a orar, vuelve a escuchar la palabra, vuelve a la Eucaristía, vuelve a confesar tus pecados, vuelve a creer que no estás solo, porque no se trata de que tú llegues a Dios, sino de que Dios ya ha venido a ti. Y espera, pacientemente, que lo dejes entrar. El mensaje del Deuteronomio no es ingenuo, es esperanzador. Nos recuerda que el bien no es una utopía. Está cerca, está en ti. Pero para vivirlo necesitas creerlo. Necesitas dejarte amar. Necesitas dejarte transformar. San Agustín lo descubrió. Nosotros también podemos. Así que la próxima vez que sientas que no puedes más, no digas: es imposible. Di más bien: Señor, ven tú a hacerlo conmigo. Porque el mandamiento está cerca, en tu boca y en tu corazón. Y si Cristo vive en ti, nada es imposible. En el Evangelio se nos dice: un sacerdote bajaba por el camino, lo vio y pasó de largo. También un levita pasó, lo vio y siguió su camino. ¿Qué nos pasa cuando vemos a alguien herido en el camino y pasamos de largo? ¿Qué clase de justificación nace dentro de nosotros? No tengo tiempo. Esto no me toca a mí. Puede ser peligroso. Dios entenderá que hoy no puedo. O simplemente no lo pensamos. En el Evangelio según San Lucas, Jesús nos cuenta una parábola que atraviesa los siglos y se clava como una aguja en la conciencia. No se trata solo de una historia moral sobre ser buenos.
Es una radiografía espiritual de nuestras formas de justificarnos ante el sufrimiento del otro. Es un espejo. En él podemos ver el rostro de aquellos que se defendieron de amar, incluso desde su lugar sagrado. La escena es concreta. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Es un camino real, que aún existe. Un sendero peligroso, con desniveles abruptos, que atravesaba zonas áridas y frecuentemente asaltadas. No es solo un dato geográfico. Es una imagen del descenso humano, de nuestras propias caídas, heridas y vulnerabilidades. En ese camino aparece un herido, alguien que ha sido golpeado por la violencia, dejado medio muerto. Un ser humano reducido a la impotencia. La pregunta clave no es quién lo hirió, sino quién se detendrá por él. Y entonces entra en escena el sacerdote, alguien que conoce la ley, que ha ofrecido sacrificios en el templo, que probablemente ha pronunciado salmos como el Señor es compasivo y misericordioso. Pero al ver al herido pasa de largo. Luego viene un levita, miembro del grupo que ayudaba en los servicios del templo. Él también lo ve. Él también continúa su camino. Ambos lo ven, dice el texto. No es ignorancia, es indiferencia justificada. Aquí hay algo que nos toca hondamente, porque ellos no son personas malas, son hombres de bien, pero hombres de bien que se blindaron contra la compasión. Quizás pensaron, no me puedo manchar con sangre, o tengo otras obligaciones más sagradas, o incluso no puedo arriesgarme. ¿Y si me hacen daño a mí también? La paradoja es clara. Su lugar en el centro del sistema religioso les impidió salir al encuentro del caído. Su pureza, su corrección, su lugar seguro, los hizo incapaces de interrumpir su camino por alguien que ya estaba fuera de todo circuito. Jesús introduce entonces al tercer personaje. No tiene título religioso, no vive en Jerusalén. Es un samaritano, es decir, alguien de la periferia religiosa y social, alguien mal visto, despreciado, acusado de no seguir la tradición. Es ese que no cuenta, el que no tiene autoridad, el que no aparece en el centro de la ciudad ni del templo, y sin embargo, es el único que se detiene. La lógica de Jesús es desconcertante. El que supuestamente está fuera se comporta como el verdadero Hijo de Dios. El que no tiene el lugar sagrado en el centro, practica la misericordia que el centro había olvidado. Jesús no romantiza al samaritano, no dice que él sea mejor porque sí. Lo que sugiere es algo más radical. La capacidad de practicar la misericordia nace del lugar desde el que uno mira el mundo. Los que están demasiado cómodos en su sitio, los que han hecho de su vida espiritual un refugio de autoafirmación. Los que viven convencidos de su propia justicia no suelen detenerse por los heridos. El samaritano sí se detiene, porque quizás él mismo ha sido herido. Quizás sabe lo que es estar al margen. Quizás su propio dolor lo hizo más humano. Hay una frase que puede resumir esto. Quien se siente muy justo, muy correcto, muy bueno, no quiere perder esa corrección. Y quien está demasiado en el centro, no tiene ojos para salir hacia la periferia, ni física, ni emocional, ni espiritual. En la sociedad de tiempos de Jesús, sacerdotes y levitas están en el centro, literalmente, en el centro de la ciudad santa, en el templo. Representan la estructura religiosa, el orden, la seguridad espiritual. Los samaritanos, en cambio, viven en la periferia, en una zona mixta, considerada impura, incluso enemiga. Esta geografía externa expresa una realidad interna. Los que se creen en el centro pierden sensibilidad. Los que han vivido en la periferia tienen los ojos más abiertos al dolor. No es que el centro sea malo por sí mismo, pero cuando se vuelve un lugar de autocomplacencia, cuando se transforma en una burbuja que nos separa de los demás, se convierte en una trampa. Y eso vale para nosotros hoy.
porque todos, de alguna manera, tenemos nuestros centros, lugares donde nos sentimos seguros, donde nos creemos justificados, donde no queremos ser interrumpidos. Puede ser nuestra agenda, puede ser nuestra imagen ante los demás, puede ser nuestra rutina de fe que no acepta el imprevisto, puede ser esa visión de nosotros mismos como personas correctas. Pero el Evangelio nos lanza una advertencia. Si no salimos de ese centro, no veremos a los que están caídos. La parábola del buen samaritano no es solo una invitación a hacer el bien, es una llamada a revisar desde dónde miramos la vida. Hay una condición que aparece como indispensable para practicar la misericordia: sentirse uno mismo necesitado de misericordia, reconocerse vulnerable, no tan fuerte, no tan bueno, no tan al centro. El samaritano actúa con misericordia porque de alguna manera vive desde la periferia, y los excluidos suelen reconocerse entre sí. El que ha sufrido suele entender mejor el sufrimiento del otro. El que ha sido marginado tiene menos necesidad de justificarse y más capacidad de compadecer. En cambio, quien vive convencido de su suficiencia, quien se siente intachable, quien se ve a sí mismo como justo, ese tiene el corazón endurecido, porque la misericordia le resulta incomprensible. Quizás por eso Jesús dijo que los publicanos y las prostitutas entran antes que vosotros en el reino de Dios, no porque sus actos sean mejores, sino porque ellos saben que necesitan ser salvados. El cristianismo no es una religión para quienes se sienten perfectos. Es una llamada constante a desplazarse del centro del ego, del centro del mérito, del centro del poder, del centro del juicio. Jesús mismo vivió así. Él, que era Dios, se hizo periferia. Nació fuera de la ciudad. Se hizo pobre. Se mezcló con los pecadores. Tocó a los impuros. Comió con los marginados. Fue expulsado del centro y murió fuera de las murallas. Porque el amor verdadero nace en el desplazamiento. Y si queremos seguirlo, debemos asumir esa misma lógica. No se trata de culparse por estar en el centro, sino de renunciar a vivir encerrado en él. Cada vez que bajamos la guardia, cada vez que reconocemos nuestras heridas, cada vez que dejamos de defender nuestra imagen, cada vez que nos abrimos al otro sin reservas, estamos saliendo del centro y entrando en la lógica del Evangelio. La herida que nos humaniza. La misericordia no nace de la perfección, nace de la herida compartida. La persona que nunca se ha sentido caída, nunca podrá levantar verdaderamente a otro. Pero quien ha sentido en carne propia el polvo del camino, la vergüenza del fracaso, la impotencia del dolor, ese será más sensible a la necesidad del otro. Por eso, a medida que reconocemos nuestras propias fragilidades, nos volvemos más capaces de mirar con compasión. Dejamos de sentirnos tan seguros, tan al centro, tan inquebrantables. Y ese descenso no nos destruye, nos humaniza. No se trata de idealizar el pecado ni de glorificar el fracaso. Se trata de entender que solo cuando bajamos al nivel del otro, cuando dejamos de mirarnos desde el pedestal, podemos ejercer la misericordia verdadera. ¿Y tú? ¿Desde dónde miras? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Desde dónde miras tú a los demás? ¿Desde la seguridad de tu camino correcto? ¿Desde la prisa que no se deja interrumpir? ¿Desde la imagen que no puede fallar? ¿O desde el reconocimiento de tu fragilidad, de tu pecado, de tus heridas? Solo en este segundo lugar nace la compasión. Solo ahí brota el amor que no se justifica, que no calcula, que no espera condiciones. Jesús no nos llama a ser buenos, nos llama a salir del centro, a mirar como el samaritano, a actuar como alguien que sabe que también necesita que un día alguien se detenga por él. Porque todos, en algún momento, hemos estado tirados al borde del camino.
y todos, algún día, seremos llamados a inclinarnos sobre alguien más. Si ahondamos en la reflexión, ¿qué palabra te viene a la mente cuando piensas en amar de verdad? Quizás ternura, entrega, compromiso o sacrificio. Pero hay una palabra que está en el corazón mismo de toda forma auténtica de amor, y muchas veces la pasamos por alto. Riesgo. Amar es arriesgar. Perdonar es arriesgar. Ayudar al otro, tender la mano, abrir el corazón es exponerse. La parábola del buen samaritano nos lo recuerda con una intensidad desarmante. En el camino de Jerusalén a Jericó, una ruta empinada, estrecha y conocida por sus peligros, un hombre ha sido asaltado y dejado medio muerto. Aparecen 3 personajes en escena: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita representan el mundo religioso, que por miedo o rigidez elige no arriesgarse. Ven al herido, pero no se detienen. Quizás temen que los ladrones aún estén cerca. Quizás no quieren contaminarse. Quizás tienen miedo de meterse en un problema que no les pertenece. Pero el samaritano hace algo escandaloso. Se detiene. Baja de su cabalgadura. Toca las heridas. Usa su aceite. Gasta su dinero. Lo carga. Lo lleva a una posada. Y se compromete a volver por él. No da un discurso. Se expone. Se compromete. Toma el riesgo. Y aquí empieza la pregunta que nos sacude. ¿Qué riesgos tomamos nosotros por amor? Muchas veces hablamos del amor como si fuera una emoción cómoda, pero la verdad es que amar es acercarse al otro con el corazón abierto, y eso nos hace vulnerables. Acercarse a un herido físicamente o en el alma implica entrar en su mundo, tocar su dolor, complicarse la vida. El samaritano no pasó de largo, porque entendió algo fundamental. El dolor del otro también me pertenece. Lo que ocurre al borde del camino no es ajeno a mi vida. Esa es la gran revolución del Evangelio. No se trata de ayudar desde arriba, sino de reconocerse responsable. Pero eso supone un riesgo, porque acercarse puede implicar rechazo, puede implicar no ser comprendido, puede implicar que el otro no quiera nuestra ayuda o que la relación se vuelva más difícil. Y sin embargo, el amor evangélico no espera condiciones. Da el paso. Pedir perdón es uno de los gestos más arriesgados del alma. No solo porque nos pone en una posición vulnerable, sino porque no tenemos control sobre la respuesta del otro. Quizás no nos perdonen. Quizás nos rechacen. Quizás incluso se burlen de nuestro arrepentimiento. Y aún así, el Evangelio insiste: si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. La prioridad no es la seguridad interior, ni la dignidad preservada, ni la perfección de nuestra imagen. La prioridad es el vínculo restaurado. ¿Y qué se necesita para eso? Valentía, humildad y una disposición a arriesgar la dureza del corazón por la esperanza de la reconciliación. Perdonar también es un riesgo, porque al hacerlo, renunciamos al poder que nos da tener la razón. Renunciamos al derecho de castigar con el silencio o el desprecio. Liberamos una deuda sin garantía de que el otro lo valore. Y sin embargo, quien perdona es quien se libera primero. Porque perdonar no es olvidar lo que pasó, sino dejar de estar atado a la herida. A veces creemos que la gracia de Dios llegará como una fuerza irresistible que nos cambia de repente. Pero la gracia es una invitación suave, que requiere nuestra cooperación. No nos arrastra, nos llama. Y para decir sí a esa gracia, necesitamos correr el riesgo de salir de nuestra zona cómoda, dejar ciertas seguridades y abrirnos a una transformación que no controlamos del todo. Lo vemos en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Comunión. Acercarse al altar supone reconocer que necesitamos ser alimentados, que no nos bastamos a nosotros mismos.
que el alma tiene hambre y sed de algo más grande. Supone decir: Señor, no soy digno, pero confío en tu palabra. La Eucaristía es el lugar donde el amor de Dios nos desborda. Pero para que esa luz brille en nosotros, tenemos que permitir que nos invada, nos interpele, nos renueve. Y eso también es un riesgo, porque cuando el amor verdadero entra en el alma, ya no podemos seguir igual. Nos saca de nosotros mismos, nos lanza al camino. No se empieza amando a lo grande, no se empieza perdonando lo imperdonable, no se empieza cargando heridos, se empieza con gestos pequeños, con una palabra humilde, una disculpa, un te entiendo, un cuenta conmigo, un ¿cómo estás?, dicho con el corazón. El samaritano no dijo te salvaré, dijo con sus actos no estás solo, y eso basta para hacer brillar la luz de la gracia. Hay muchas formas de alejarse del otro: el silencio, la indiferencia, el juicio, la autosuficiencia. Pero hay una forma de acercarse que rompe todas las distancias: la humildad. El lenguaje humilde no es debilidad, es la voz del que ha conocido su propia fragilidad y no necesita demostrar nada. Podemos hacer muchos esfuerzos, podemos intentar perdonar, intentar amar, intentar ayudar. Pero si no dejamos que Dios toque nuestro corazón, si no nos abrimos a su acción, todo será puro esfuerzo humano, con sabor a voluntarismo. Es Dios el único capaz de renovar el corazón, no por arte de magia, sino por la presencia transformadora de su amor. Lo hace cuando oramos de verdad, cuando nos dejamos tocar por su palabra, cuando comulgamos con fe, cuando lloramos nuestras miserias y nos dejamos abrazar en el silencio de la adoración. Dejarse renovar es también un riesgo, porque hay cosas que no queremos soltar, heridas que hemos guardado por años, posturas que hemos hecho parte de nuestra identidad, orgullos que nos dan seguridad. Pero Dios quiere hacernos nuevos, y lo hace con paciencia, sin violencia, pero con firmeza. Cada vez que decimos: Señor, renuévame, estamos diciendo: haz en mí lo que yo no puedo. Eso es fe, y eso es amor. No esperes a sentirte fuerte, no esperes a que todo esté claro, no esperes garantías. Empieza por dar el paso que hoy puedes dar. Llama a esa persona con la que estás distanciado. Acércate al herido de tu entorno. Arrodíllate ante Dios y dile lo que no puedes resolver. Atrévete a pedir perdón, aunque no sepas cómo será recibido. Sé tú el primero en tender la mano. Estos gestos, pequeños en apariencia, son el lenguaje de la gracia en acción. Jesús no cuenta la parábola del buen samaritano solo para mostrarnos cómo debemos actuar. La cuenta porque Él mismo es el samaritano. Él es el que nos encontró al borde del camino, el que no pasó de largo, el que descendió, se acercó, nos tocó, nos cargó y se comprometió con nuestra salvación. Cristo es el que corrió el mayor riesgo: hacerse hombre, ser rechazado, sufrir, morir en la cruz, todo por amor, todo para que no digamos nunca más: no puedo amar, no vale la pena arriesgarse. Él ya tomó el riesgo, Él ya se entregó. Él confió en que el amor vence incluso cuando parece perder. Por eso, cada vez que amas, perdonas o ayudas, aunque te cueste, estás repitiendo su gesto. Estás haciendo presente su compasión en el mundo. Vivimos en una cultura que nos dice que lo mejor es no exponerse, no mostrar debilidad, no pedir perdón, no abrir el corazón, no amar sin garantías. Pero el Evangelio nos recuerda que todo amor verdadero tiene su precio. Y ese precio es el riesgo de que el otro no responda, el riesgo de que nos critiquen, el riesgo de fallar, el riesgo de amar y ser heridos. Pero también está el riesgo de no hacerlo, el riesgo de endurecer el corazón, el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos,
el riesgo de pasar por la vida sin haber amado de verdad. Jesús tomó el riesgo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Hoy, el amor te llama a salir del camino seguro, a detenerte por alguien, a tender la mano, a pedir perdón, a confiar de nuevo, a dejarte renovar. ¿Estás dispuesto a tomar el riesgo?